para que vean que a veces nos agarran así obsesiones con el pensamiento, voy a recibir en el Café La República a otro filósofo, nuestro filósofo de cabecera, el doctor Santiago Kovadlov. ¿Cómo está, Santiago? ¿Cómo estás, Jorge? Es cierto lo que decís, que lo nuestro en verdad es obsesivo, pero en el mejor sentido, creo yo, de la perseverancia. Nuestra preocupación primordial es la palabra, creo yo, pero no entendida como un elemento antitético a la acción. La vieja hipótesis romana, res non verba, que invita a creer que debemos proceder a privilegiar los hechos sobre el lenguaje, no ha entendido lo esencial, y es que las acciones no son sino la traslación al campo de la acción de conceptos, de ideas, y el propio Marx en este sentido tenía una convicción muy clara, porque me parece a mí que el lenguaje es fundamentalmente lo que corre un destino actoral en el campo de la acción social, política y personal, en la vocación de un escritor, en la tarea del encuentro con otro. Por eso te diría que el transcurso, el despliegue temático de esta obsesión, como la llamás, en nuestra audición de hoy, vuelve sobre un tema estremecedor que creo que nuestros oyentes, precisamente, tengo la convicción en el sentido, comparten, ¿no? Vos decías en tu editorial, Jorge, algo que me parece básicamente indispensable entender, que el lenguaje organiza al mundo humano. Claro que lo organiza. ¿Por qué? Porque transforma la imponderabilidad de lo real en significados que tendrán la validez, la universalidad, la posibilidad de ser patrimonio colectivo, según acordemos que son significados dignos de ser compartidos. Cuando el lenguaje precisamente rehúye el campo del encuentro con el otro y se convierte en una herramienta de subestimación del otro, en palabra monológica y no dialógica, como recordaba Emma Tau, entonces caemos en lo que vos también decías en tu editorial, y que es muy preocupante, que es que cuando la palabra pública se convierte en letra muerta, decíamos, desaparece la comunidad, desaparece la posibilidad del encuentro con el prójimo. Y vos terminaste tu editorial con una frase muy estremecedora, debo decirte. Me estremeció. Dijiste, cuidado, porque estamos perdiendo la razón. Ahora, qué tremenda convicción es la de que nos lleva a decir que mediante episodios como los que describías, la conversión del 10 de diciembre en el reino del extravío conceptual, del monopolio enajenado de la significación de una fecha que para nosotros, más allá o complementariamente a la celebración de los derechos humanos, es la del retorno a la democracia, y que esa celebración se convierta en un festejo sectario, una celebración que responde a un simulacro, decía, país imaginario, es muy grave, es una advertencia en relación con la cual las dos intervenciones, para mí la de Poirier y la de Tau, fueron indispensables y no solo interesantes. Indispensables. Por ejemplo, la distinción que José María Poirier establece entre el pobrismo como capitalización demagógica del sufrimiento, de la miseria, y lo que él llamó muy bien la actitud evangélica frente al sufrimiento de los pobres como una caracterización primordialmente orientada a la necesidad de solidaridad, de apoyo y de despliegue de un encuentro con el prójimo en el dolor. Bueno, distinciones de esta índole, ¿no es cierto?, son indispensables y remiten a lo que puede implicar la conversión de la palabra pública en letra muerta. Y también, por último, decirte que me impresionó muchísimo la reflexión de Matau cuando él habla de la tradición judía como una tradición de preguntas, un proyecto de diálogo. Pues bien, ahí está entonces, me parece a mí, un punto central. La palabra dialógica tiene entre nosotros porvenir. Claro. Sí, a mí también me pareció sumamente claro, ¿no? Cuando dice
el diálogo es entre dos que preguntan, me parece una definición espectacular, ¿no? Y también la otra, el dogma es el límite. El dogma es el límite, y justamente engancho esto con lo que hablábamos antes. Si hay un sector de la sociedad que empieza a vivir ensimismado en una cripta, y que esa cripta está nada más ni nada menos que en la cumbre del poder, que vive una ficción, que ni siquiera percibe que se ha convertido en minoría, pero en minoría real, en minoría numérica y en minoría, yo diría que en minoría también ideológica, porque a veces los que gritan nos hacen creer que son muchos. No, están gritando nomás. Están gritando, no hay que confundir. Me parece fundamental entenderlo, porque la sensación que yo veo en alguna gente después de observar este extraño acto del viernes, sí, del 10 de diciembre, es de abatimiento. He visto algo que me espantó y no sé cómo salir de esa sensación, ¿no? Y me parece que una forma de salir es decir, esa es la opinión de un grupo muy reducido. Estoy convencido que es muy reducido, de verdad, en relación a toda la población. Ahora, claro, si el resto de la población no tiene un protagonismo, las minorías intensas toman el poder, ¿no? Creo que sí, que se convierten en mayoría por prepotencia de la fuerza y de esta relegación profunda de un mundo alternativo al del monólogo, ¿cierto? Claro. Porque en este sentido recordaba, Jorge, la intervención estremecedora que tuvo Esteban Bullrich en el Senado de la Nación el pasado jueves 9, cuando habló no solo para despedirse de su función pública en virtud de la enfermedad que lo acosa, sino además para dejar bien plantada una idea del diálogo que quisiera recordar con vos hoy, porque merece una consideración allí donde importe entender que acaso no estemos frente a dos adversarios políticos en la Argentina, el oficialismo y la oposición, no estemos frente a dos adversarios políticos que cumplen un repertorio de valores, sino frente a dos adversarios que conciben el porvenir y el presente de Argentina en términos radicalmente antitéticos e inconciliables, desgraciadamente, porque mientras uno, como bien decía, alienta la defensa y la promoción del monólogo, el otro quiere abrirse el camino republicanamente a través de esta idea de que para dialogar es indispensable, con las palabras de Estado nuevamente, tener preguntas que formularle al otro y no extenderle un certificado de defunción. Y en este sentido creo que lo que decía el queridísimo Esteban Bullrich, que merece ser recordado, mira, dice así: el diálogo no puede ser solamente táctica, convencimiento y competencia. La lógica transaccional en la que negociar es solamente un cálculo contable nos despoja de sentido y nos convierte en meros mercaderes políticos que dejan de mirar el bien común. Por eso digo yo ahora, ¿no? Es interesante sostenernos en la evidencia de que un hombre que nos viene a decir desde la despedida que tuvo lugar el jueves: señores, ya no me queda mucho tiempo y quiero recordarles que sin diálogo la Argentina se encamina hacia el desastre, nos está diciendo también: a la Argentina le queda poco tiempo para que esas mayorías a las que vos, Jorge, te referías, se decidan contundentemente a privilegiar la primacía del diálogo sobre el monólogo excluyente. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, Santiago.
el discurso de Esteban Bullrich, conmovedor, pero no solo conmovedor, sino, como vos bien lo decís, muy profundo, un llamado desesperado. Es impresionante lo que vos decís, ¿no? De alguna manera estamos hablando de la posibilidad de que se nos termine que se nos termine la vida en común. No es broma esto que estamos discutiendo, ¿no? Es un tema muy complejo. Yo lo sentí también como vos, no solamente desde el punto de vista de lo emocional, que es imposible, salvo que uno sea de amianto, no sentir ese impacto, pero ese impacto dicho por una persona que está despidiéndose, bueno, quizás es una oportunidad para los negados, ¿no? Ojalá que sea una oportunidad para los negados, ¿no? Me parece que yo creo que también, con todo realismo, querido Jorge, hay que recordar que la respuesta a ese pedido, a esa súplica de Esteban Bullrich fue el día siguiente en la playa, cuando, ¿no es cierto?, se apropiaron del día 10, quienes solo forman parte de nuestra realidad, pero no son la totalidad de lo real, ni lo hicieron con un discurso de convivencia, sino de exclusión y de marginación absoluta. Hay que volver sobre las palabras de Bullrich, hay que volver sobre ellas, porque él dice muy bien, dice, tal vez mi ideal de convivencia sea la expresión de un soñador, pero creo que el realismo consiste en advertir con veracidad lo que está pasando y en tratar de transformarlo desde un sueño, desde un ideal, desde un anhelo, que no puede ser otro, éticamente hablando, que el reconocimiento del prójimo, ¿verdad? Sí. Estaba pensando, Santiago, qué contraste, ¿no?, entre el jueves y el viernes. Sí. Qué manera de darnos un golpe contra la pared el viernes, ¿no? Porque sabemos nosotros que esto es así, pero yo creo que han llegado estos grupos, han llegado a un extremo de disociación, a una tosudez minoritaria muy tremenda. Santiago, te propongo, si querés, que sigamos hablando de esto, claro, es tan interesante, pero ahora hacer un respiro. Hagamos una pequeña pausa con una canción, y vayamos por un sorbo. Vamos, claro que sí, que se nos está cejando el garguero. Así es. Bueno, querido Santiago, supongo que tendrás algo que decir de Estrella da Tarde que acabamos de escuchar, ¿no? Pero es que, bueno, mira, me adivinaste la emoción, no solo el pensamiento. Te tengo que decir, y en cierta medida explicarle a nuestros oyentes, es la primera vez que en nuestro programa, creo, escuchamos cantar en portugués de Portugal. Y lo escuchamos a Carlos do Carmo, que fue el Gardel del fado portugués en los años 60, 70. Y cuando recién me sorprendiste con este Estrella da Tarde, como dicen ellos en su portugués de Portugal, te confieso que me emocioné y me llené de tantos recuerdos, porque hacemos muy bien en cultivar nuestros dos idiomas americanos, de los tres que hay, el francés en Centroamérica también existe, pero digamos el portugués y el español, no solo en su versión brasileña, de la que hoy te traigo una sorpresa poética de la que hablaremos, pero también, mira, así como han abundado los filósofos en esta edición de hoy, abundarán también los artistas de lengua portuguesa. Así que, muy hermoso. Una cosa que me fascina, o que me fascinó en este caso de Carlos do Carmo, es cómo se le entiende cómo se le entiende, cómo se ese portugués que suele ser complicado para nosotros. Sí, el portugués de Portugal suele ser para nosotros más inaccesible, pero él tiene la gentileza, sobre todo, de pronunciar aquello que es clave para entender un portugués, que él pronuncia más abiertamente las vocales de lo que normalmente las pronuncia un portugués. Por ejemplo,
Un brasileño, si te quiere decir niña, te va a decir menina, ¿no? Pero un portugués te va a decir menina. No entendés nada, claro. Claro, el oído nuestro no está habituado a las vocales más cerradas, ¿no es cierto?, más apagadas, que son muy comunes en el portugués de Portugal. Pero volviendo luego, lleno de esta gratitud que te digo a lo que hablábamos, un aspecto más que yo creo que vale la pena recordar en torno a este tema de la palabra pública, que corre el riesgo de convertirse en letra muerta y de que estemos perdiendo la razón, como recordaba tu editorial, es aquel momento del discurso de Esteban Bullrich, en el cual surge como propuesta alternativa de uno de los senadores que él no renuncia a su condición de senador, sino que siga ejerciendo sus tareas profesionales desde su casa y por vía indirecta, por Zoom, y la presidenta adhiere a esa propuesta para mantener abierta la posibilidad de que Esteban Bullrich siga desempeñándose como senador, y él da una lección de ética cuando dice he llegado al límite y hay que aceptar el límite. No se puede pasar por sobre el límite. El límite me lo impone mi salud y me está diciendo que hasta aquí llega mi posibilidad, pero además tengamos cuidado, se infiere del planteo de Bullrich, tengamos cuidado con creer que no hay límite para la omnipotencia, que no hay límite para el concepto del poder entendido como monopolio de una voluntad sin freno. No, señores, en nombre de la ley, que es la conciencia del límite, les agradezco y les digo, he llegado hasta aquí. Sí, qué interesante lo que decís, ¿no? Que detenerte en esto me parece que es muy importante, porque estamos acostumbrados a lo contrario. Bueno, lo venimos hablando desde el comienzo, ¿no? Estamos acostumbrando a la arrogancia, a la omnipotencia, a esta idea de que parece que no nos diéramos cuenta de esto tan elemental que finalmente dice Esteban Bullrich, tomando una actitud ética encomiable, ¿no? Es muy importante. Ojalá lo escuchen, ¿no? Ojalá lo escuchen los poderosos, porque son ellos los que tienen que escuchar, los que se creen poderosos. Pongamos las cosas en su lugar, ¿no? Porque el límite te lo pone la vida misma, el límite te lo pone tu propia inteligencia, el límite te lo pone también la razón, ¿no es cierto? La razón, esto que hablábamos. Mirá, las mismas palabras de Bullrich parecen hoy venir a tu encuentro en un diálogo con vos. Dice él, sé que mis palabras pueden parecer las de un... Me voy con la tranquilidad de que acá mismo hay muchos dirigentes que tienen la vocación de construir un mejor país y resolverle los problemas a la gente. Anímense a ejercerla, hagan carne el mandato de la gente, aprovechen que Dios le da a ustedes la voz y la fuerza para desempeñarlo y tengan el coraje de hacer solamente lo que saben que es correcto. Es extraordinario si somos capaces de soportar la evidencia de que un hombre nos habla desde su agonía para pedirnos que pensemos que la agonía de la Argentina no debe prolongarse un día más. No debe prolongarse. Yo puedo partir, nos dice Bullrich. La Argentina no debe partir. Y depende de nosotros, los políticos, porque nosotros, los políticos, y no los argentinos, dice Bullrich, somos necesariamente lo que hemos impedido que la política se convierta en un medio de expresión, de justicia social, de equilibrio moral, de respeto por la ley. Nunca creo yo estuvimos tan cerca, desde los momentos en que en el marco senatorial hablaba un Alem o hablaba de pronto un Irigoyen en sus primeros momentos, nunca estuvimos tan cerca, o un Palacios, de escuchar en nuestro tiempo una palabra
y tomémosla como la otra versión de la palabra del 10 de diciembre, la de Esteban Bullrich, que vino a decirle un día antes a quienes se adueñaron de la plaza el día 10, también él vino a decir un día antes, es decir, el mismo día prácticamente, que es posible que la dirigencia política comprenda lo indispensable de la autocrítica, que es una manera de hacerle lugar al otro, ¿no? Muy impresionante, Santiago, muy impresionante. Te voy a decir una cosa, qué importante que es repasar, volver sobre, porque, ojo, con que nos quedemos con lo emotivo del discurso. Ojo con quedarnos con lo emotivo, porque, y eso me parece muy valorable de lo que vos estás haciendo, cuando lo recordás a Esteban Bullrich, esa pieza de Esteban Bullrich, y la comparás con los grandes discursos que se han dado en el Parlamento, que han sido no tantos, esos discursos que marcaron época, que quedan en los libros, porque parten las aguas, ¿no? Me parece que está destinado este discurso de despedida de Esteban Bullrich, está destinado, como bien lo recordás vos, a quedar entre esas piezas, ¿no? Claro, tiene una dimensión tan realista en lo que hace al diagnóstico sobre la situación del país, y nos está diciendo de un modo que no debemos dejar de meditar. Un hombre puede morir, una nación no puede morir. Un hombre puede aceptar los límites que le impone la fatalidad, pero una ciudadanía no debe resignarse a la fatalidad si esa fatalidad va en contra de sus convicciones de convivencia y de dignidad moral más profunda. Fíjate que él dice, ¿no? El estancamiento en el que vivimos nos evidencia que somos culpables los políticos de esta situación. Todos, mira esto, todos hemos sido culpables de gobernar con tapones en los oídos. Todos, nosotros, dice por la oposición, también. Y no hay más tiempo para eso. ¿Dónde vamos a oír este espíritu autocrítico revivir con la potencia que lo hace en su boca? ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Cuándo lo vamos a ver? No hay más tiempo, termina diciendo Bullrich. No hay más tiempo. Es decir, no podemos desoír la conciencia autocrítica que tiene que hacer de la dirigencia política la expresión de una voluntad de transformación popular, tal como las elecciones lo van evidenciando. Todos dicen, quiero oír al oficialismo decir todos, quiero oír al kirchnerismo decir también somos responsables, y no homologar de manera verdaderamente vergonzosa el gobierno de Mauricio Macri a una dictadura, como si no supieran lo que es una dictadura. Impresionante. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Santiago, totalmente de acuerdo. Sepan los dirigentes escuchar, ¿no? Sepan los dirigentes escuchar. Ojalá. Fíjate vos que en los momentos más inesperados, de medianía y de mediocridad más extendida, allí donde la desesperanza a veces consume el corazón de tanta gente, viene este muchacho, porque es un muchacho, sí, claro, para lo que es la época, un tipo que tiene 50 años, viene a decirnos que la vida es sagrada en tanto esté inscrita comunitariamente hablando en un proyecto de convivencia. Y esto fue lo que a lo largo de todo el programa de hoy se dijo. Y también reitero esta advertencia tuya. Estamos perdiendo la razón si la palabra se convierte unilateralmente en la expresión de una idolatría ideológica, de una significación intransigente, dogmática y perversa. Yo creo que estamos en este 9 y 10 de diciembre que acaban de pasar delante de dos ejemplos extraordinarios de la disyuntiva que enfrenta la Argentina, y que creo que la ciudadanía ha tenido una nueva oportunidad de verificar por dónde pasa el porvenir del pasado y por dónde puede pasar el porvenir transformador de la Argentina, ¿no es cierto? Claro que sí. Es
muy bueno, Santiago, muy bueno. Sí, Sí, nos ha salido, bueno, a veces nosotros cuando preparamos el programa, le cuento a los oyentes, charlamos con Santiago, siempre nos vamos del programa y las conversaciones son, bueno, el inicio de algo que siempre es para mí muy importante. Eh, y a veces, bueno, a veces lo que uno planifica no sale, pero en este caso creo que lo que planificamos salió de una manera extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, sí, pero muy no lo bien. digo porque sea un mérito nuestro, sino porque hemos tenido la suerte de tener dos invitados Dos pensadores, clarísimos, ¿cierto? dos pensadores, y le añadimos esta pieza impresionante de Esteban Bullrich con el análisis que corresponde, que creo, Santiago, dicho sea de paso, que los medios, con el barullo del día 10, con el barullo del día 10, bueno, no le dieron todavía la trascendencia que creo tiene y que vos has puesto, hoy lo has puesto sobre la mesa, ¿no? La trascendencia histórica que tiene. Sí, sí, la trascendencia histórica. No podemos descuidar esto, porque de lo contrario, como bien decís, muchas veces la pasión por la inmediatez nos lleva a alejarnos del pensamiento. El pensamiento es una actividad que requiere paciencia y espera Claro. activa, metabolización de los hechos. Por eso creo yo que estamos haciendo pie, siempre y cuando el pensamiento sea la brújula rectora de nuestro trabajo. Y algo en ese sentido, donde realmente vuelve a imperar la ternura unida a la lucidez indispensable al pensamiento, lo quiero compartir con vos y los oyentes, que es un bellísimo poema de mais que fala portugués, que es el poeta brasileño José Ferreira Goulart. José Ferreira Goulart, que vivió entre nosotros, ¿no es cierto?, durante la dictadura que consumió al Brasil en los años 60, 70, que se exilió en Perú y después vino a vivir aquí, estuvo entre nosotros, y compuso este poema que se titula en español La vida late, y que tuve la emoción yo de poder traducir. Dice así: no se trata del poema, y sí del hombre y su vida, la mentida, la herida, la consentida vida, de pronto ganada, de pronto perdida y otra vez ganada. No se trata del poema, y sí del hambre de vida, el ávido pulsar entre constelaciones y paquetes y náusea. Algunos viajan, se van a New York, a Santiago de Chile, otros se quedan nomás en la Guadalfóndega, detrás de mostradores y ventanillas. Todos te buscan, rayo de vida, oscuro y claro, que eres más que el agua en un césped, que el baño de mar, que el beso en la boca, más que la pasión en la cama. Todos te buscan y solo algunos te encuentran. Algunos te encuentran y se pierden, otros te encuentran y no te reconocen, y están los que se pierden por hallarte. Oh desatino, oh verdad, oh hambre de vida. El amor es difícil, pero puede brillar en cualquier parte de la ciudad, y estamos en la ciudad, bajo las nubes y entre las aguas azules. La ciudad, vista desde lo alto, es fabril e imaginaria, se entrega entera como si estuviese acabada. Vista desde lo alto, con sus barrios y calles y avenidas, la ciudad es el refugio del hombre, pertenece a todos y a nadie, pero vista de cerca, la ciudad revela su turbio presente, su carnadura de pánico, la gente que va y viene, que sube y baja, que entra y sale y pasa, sin reír, sin hablar, entre gases y pitazos. Ah, la oscura sangre urbana, movida a intereses.
es gente que pasa sin hablar y está llena de voces y ruinas. Eres Francisco, eres Antonio, eres Mariana. ¿Dónde ocultaste el verde resplandor de los días? ¿Dónde ocultaste la vida que de tus ojos se borra apenas brota y pasamos cargados de flores sofocadas? Pero adentro, en el corazón, yo lo sé, la vida late, subterráneamente la vida late, en Caracas, en Harlem, en New Delhi, bajo las penas de la ley, en tu pulso la vida late, y es esa esperanza clandestina, mezclada a la sal del mar, quien me sustenta esta tarde, asomado a la ventana de mi pieza en Ipanema, en América Latina. Es muy emocionante. Es el himno de nuestro domingo de hoy. Es impresionante, Santiago. Y escuché tu voz, que conozco perfectamente, emocionada. Tu voz emocionada, la vida late. Es realmente muy conmovedor, muy conmovedor. Sí, es una invitación a todos aquellos que nos escuchan, a que sepamos quién nos ha dirigido la palabra desde el Senado, quién nos dirige la palabra desde la poesía, quién nos dirige incluso la palabra desde la política, allí donde la ética busca reconciliarse con ella, ¿verdad? Tal cual. Si te parece, sin romper este clima en el que nos hemos metido, te propongo ir a un tema y despacito ir entregando el mando a sus a los dueños que vienen, la señora Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Pero que vamos despacito. Sea. Vamos despacito, pero vamos hacia allí. Eso. Bueno, Santiago querido, ya están en el café Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato para la continuidad de la programación de la 1110. ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bien. Graciela y muy Pablo. Buenas tardes. Otra vez otro domingo que entramos con paraguas, ¿eh? Sí, otro domingo. Es una insistencia tuya esto de la lluvia, Graciela, ¿eh? Permítame, antes que nada, algo que les quiero decir hace varios programas. Felicitaciones por la música que pasan. Seguramente hay un trabajo conjunto con los productores, con Andrés, con Mechi, la turca, pero veo ahí la mano también de Santiago, mucha influencia brasilera, mucho bossa nova, espectacular. Muy bueno. Santiago, es una gentileza de los amigos que preparan el programa. Yo solo me limité a decir que adoro todo esto y que Portugal también debe ser lugar entre nosotros, y sobre todo esto fue oído primordialmente por Jorge Sigal. Sí, bueno, tal cual. Linda, muy linda música, es cierto. Sí, la versión, la última, hermosísima. Amor. Sí. Muy bello. ¿Y por qué es el de hoy, Graciela? Hoy vamos a ver, no podemos dejar de tener presentes que hace 2 días tuvimos la fecha de la universalidad de los derechos humanos y su respeto y todo. Y ver un poco cómo se la toma acá, ¿no? Desde distintos lugares, qué importancia le dan a eso. Para eso vamos a invitar a un compañero que es del Club Político Argentino, que es Alejandro Racé, que ya ha estado otras veces, y además de ser médico psicoanalista, también tiene una buena formación en política, y le gusta extenderse a mirar estas cosas. Y después vamos a hablar con alguien que se ha enlargado con un programa que ha sido muy discutido e incluso mal tomado en su momento, yo creo que injustamente. Es la ministra de Educación de la ciudad,
Soledad Acuña, Sí. que queremos que nos explique bien cómo ven ellos y cómo aplican ellos este sistema del trabajo mientras se está estudiando ya en los últimos, en tercero y en quinto año, ¿no? Como para que los chicos tengan la posibilidad de transitar por empresas y se acostumbren a lo que es el mundo del trabajo, que a lo mejor les toca a ese, a lo mejor les toca a otro, pero tiene sus códigos. Muy interesante lo que decís en un momento en el que, por otro lado, las mediciones, digamos, de participación juvenil en el estudio tienden a mostrar que la Argentina está en una etapa de anemia protagónica en cuanto a lo que es estudiar. Muy importante subrayar. Así que vamos a ver qué dificultades nos cuenta que ha tenido Soledad y, bueno, pensar entre todos cómo se pueden ayudar a solucionarlo si es que existe inmediatamente, pero yo creo que son cosas que hay que poner a prueba y después en todo caso ir haciendo tracking, ¿no? Ir corrigiendo sobre la marcha. ¿Y ustedes de qué estuvieron hablando? Bueno, la verdad es que hoy hicimos un programa de filósofos. Mirá, nos salió un programa 3 filósofos tuvimos. Sí, te aseguro. Y fue un poco pensado así, y la verdad que otro poquito fue saliendo, pero nos alegró mucho. Lo tuvimos a José María Poirier también, hombre cercano al club político, para hablar de bueno, la ideología que está primando, o que está de alguna manera inspirada en el Vaticano y que está muy tomada por el gobierno nacional. Estuvimos charlando a fondo sobre el rol que debe tener la Iglesia, sobre qué significa el pobrismo, y después tuvimos a Emma Tau, otro filósofo, donde estuvimos hablando fundamentalmente del diálogo. Y acá te comento, Graciela, que él tiene una definición que la elogiamos mucho con Santiago, que es el diálogo es entre dos que se preguntan. El diálogo es entre dos que se preguntan, no entre dos que tienen las respuestas, porque si no, no hay diálogo. Y el límite, que también te lo quiero contar, porque creo que coincidís, porque lo hemos hablado alguna vez con Santiago, con vos, con Pablo, el límite es el dogma. Con el dogma no hay diálogo. Por eso es tan preocupante lo que sucedió el día viernes, ¿no? Al dogma no le entra bala. Exactamente, por eso es tan inquietante lo que sucedió el día viernes en la Plaza de Mayo, ¿no? Claro. A esto se une el hecho de que, bueno, bien lo sabes vos y lo sabe Pablo, ya lo creo. Pablo, que es un oyente en el sentido más hermoso del término, ¿no? Lo probó con el libro que ha escrito contigo, ¿no? Con su capacidad de preguntar. Pero para nosotros, creo, es interesante lo que subrayaba Tau, porque él decía que la tradición judía es una tradición de preguntas. Y yo aquí me permito acotar algo que es muy interesante. En las ediciones clásicas de la Torá, de la Biblia hebrea, junto con la página propiamente dicha del pronunciamiento atribuido a Dios, que es la palabra bíblica, aparecen normalmente 3 interpretaciones de rabinos eminentes, ¿no? ¿Por qué 3? Y bueno, uno interpreta de un modo lo que allí se ha dicho, un segundo lo interpreta de un modo distinto a ese, y un tercero trata de integrar esos 2 pareceres en uno nuevo que le restituya a la palabra a la necesidad de seguir interpretando lo que se ha leído, para que lo leído no se agote en un dogma. Claro. Qué interesante, es la única manera de acompañar el paso del tiempo y los cambios, porque si las respuestas fueran fijas y para siempre, el terraplanismo sería válido. Exactamente. Claro. Estaríamos todavía a punto de caernos en el abismo del mar. ¿No? Tal cual. Claro que sí.
La Claro tierra que es sí. No lo plana es. y ya está. Fíjate vos, pero entonces, tomándolo de un modo... Hola. Sí, ahí tenemos alguna dificultad Sí. porque Santiago está hablando de una línea. No, ¿me escuchan? ¿No me Ahora escuchan? sí, Santiago. Hola. Ahí está Santiago. Sí. No, le decía a Graciela que un poco irónicamente y otro poco seriamente, hay que reconocer que el terraplanismo sigue vigente porque el dogma y el fanatismo no han desaparecido. Exacto. Claro. Algún Tal valor tendrán. Sí, Bueno, El claro. de negar. qué notable. La negación es una debilidad humana, ¿no? El aferrarse a creencias, y no moverse de ellas es parte del problema, ¿no? Es parte del problema. Claro. Es muy difícil escuchar al otro. Parece fácil decirlo, pero es difícil escucharlo en profundidad al otro, ¿no? Y creo que Santiago, te comento así rápidamente, Santiago hizo una reivindicación muy grande hoy del discurso de Esteban Bullrich en su despedida en el Senado, Sí. y lo trasladó a su valor político, no al valor solamente emocional que tuvo, Claro. sino el sentido político profundo del llamado de Esteban Bullrich, ¿no? Del llamado desesperado de Esteban Bullrich, ¿no? Sí. Así que, bueno, el programa un poco giró en torno a eso, Pablo y Graciela. Ahora giró vos en te torno a diste eso. cuenta de una cosa gestual que también tiene su valor. Esteban hizo ese mensaje tan dramático, tan sentido, tan desesperado, porque encima él es muy religioso y está dispuesto a aguantar esa enfermedad hasta el final. Y todo el mundo se levantó y de pie lo aplaudió, no importa Sí. que fueran adversarios o no, menos Sí, sí, la jefa de la vicepresidenta. sí, sí. Sí, es, sí. es como que no pudiera No, dar espacio en el escenario. totalmente. Si no totalmente. lo ocupa, no existe. Sí, sí. Y por lo tanto, quien así procede en un sentido ético esencial tampoco existe. Así es doloroso, es doloroso y es complicado, ¿no? Es complicado. Sí, Y va a sí. ser sigue siendo complicado para todos nosotros. Totalmente, Para todos. totalmente. Y muy doloroso. Y me imagino que para Esteban debe haber sido un cachetazo. Tal Y cual. es que todavía percibe esas cosas, ¿no? Yo creo que si sí. no está por encima de. Ojalá. Ah, Yo creo que ajá. sí. Yo creo que está por encima. Sí, Bueno. pero no cabe duda que para quienes vivimos en la Argentina, esa actitud, ¿no es cierto?, fue una evidencia de hasta dónde es posible que el diálogo se concrete o no en el país. Gracias. Queridos amigos, sé. Graciela, Se acabó el Pablo, tiempo. que tengan un gran programa. Un gran programa Nosotros para los dos. nos reencontramos el domingo que viene. Santiago, Bueno. un abrazo grande. Que lo Un pasen abrazo muy lindo. también. Hasta Igualmente el próximo ustedes. domingo. Chao. Chao, Un chao. abrazo a los tres. Hasta pronto.